esta Santa Misa por nuestros hermanos difuntos: Ginette Carolina Blanco, Américo José Díaz, Ernesto Guzmán Fuentes, Juan Bautista Rodríguez, Germán Romero Nava, Edmundo de Jesús Salazar Marea, Luis Beltrán Hernández y Matilde Josefina Marval. Vamos a acompañar con las palmas, miren. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente esta Eucaristía, reconozcamos nuestros pecados y pidámosle perdón al Señor. Conscientes y arrepentidos de nuestros pecados, digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Cristo, apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad,
soy pecador, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Altura y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Señor, te adoramos por tu inmensa gloria, hoy gracias te damos al Rey de los cielos, al Todopoderoso y a su único Hijo, Cordero glorioso. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Pecado del mundo, ten piedad de nosotros, piedad de la súplica. A la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, piedad de nosotros. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Cristo, cielo y la tierra, colmados de su gloria, alaban y te bendicen, Señor de la historia. Gloria en las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. En las alturas y en la tierra paz a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, lleva a su plenitud en nosotros el sacramento pascual, para que a quienes te dignaste renovar por el santo bautismo, les haga posible, con el auxilio de tu protección, abundar en frutos buenos y alcanzar los gozos de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días volvieron Pablo y Bernabé a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros, y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor, en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia.
predicaron en Perga y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Palabra de Dios. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extienda a todas sus criaturas. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todas tus fieles te bendigan. Que te proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas en esplendor y la gloria de tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio por todas las generaciones. Bendeciré al Señor eternamente, aleluya. Lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y el mar ya no existía. También vi que descendía del cielo desde donde está Dios, la ciudad santa, la nueva Jerusalén, engalanada como una novia que va a desposarse con su prometido. Oí una gran voz que venía del cielo que decía: Esta es la morada de Dios con los hombres, vivirá con ellos como su Dios, y ellos serán su pueblo. Dios les enjugará todas las lágrimas, y ya no habrá muerte ni duelo, ni penas ni llantos, porque ya todo lo antiguo terminó. Entonces el que estaba sentado en el trono dijo: Ahora yo voy a hacer nuevas todas las cosas. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando Judas salió del cenáculo, Jesús dijo: Ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre y Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, también Dios lo glorificará en sí mismo y pronto lo glorificará. Hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Buenos días. Queridos hermanos, estamos reunidos pues hoy en el quinto domingo del tiempo de Pascua. Dios nos ha regalado un camino pascual muy hermoso y además pues en tiempo de sinodalidad que nos sirve para entonces hacer más viva y eficaz la sinodalidad dentro del tiempo de la Pascua del Señor. El cirio siempre indica, el velón, la vela grande esta cirio, siempre indica que estamos en ese camino de la luz con el Señor. Y además hoy estamos comenzando la novena en honor a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, bajo la advocación de María Auxiliadora. Un aplauso a la Virgen, pues. Hoy comienza la novena, ¿no? Y si algún sentido tiene la novena en cuanto se refiere a la Virgen María, pues es que 9 meses tuvo Jesús en su vientre, 9 meses de vida para poderse formar y preparar para nacer y salvar al mundo entero. De algo nos sirve pues saber esto para que también en la novena podamos ofrecerla por algo, ¿no? Yo diría que por la vida, por los niños, por la gente que quiere vivir, ¿no? Y esta semana pues hoy vamos a estar en la plaza, la primera misa va a ser en la plaza. Yo quisiera que le diéramos vida a estas misas. Esto va a salir por Instagram, pero tenemos que darle vida a estas misas sectoriales porque van a ser en los sectores y nosotros tranquilamente podemos ir. No importa que oigamos 2 misas los domingos, pero es necesario animar a las comunidades. Los evangélicos están agarrando muchos trechos por ahí. Entonces es necesario, les invito de una vez de la predicación a que esto lo hagamos como un apostolado. Nada nos cuesta apoyar las misas sectoriales, porque es la manera de poder entrar también a los sectores y conquistar a mucha gente que quizás nunca viene a la misa o nunca ni siquiera se entera de la fiesta porque quizás está en otra onda. Entonces yo quisiera que eso lo hiciéramos, ¿no? Más nosotros que somos conscientes de que el mundo necesita ser evangelizado. Y la Virgen va abriendo camino, pues ella como primera misionera va abriendo camino. Bueno, hoy hemos escuchado otra vez o de nuevo el libro de los Hechos de los Apóstoles. Recordemos que los libros de los Hechos de los Apóstoles o Acta de los Apóstoles son los que se escribieron después de la resurrección de la resurrección de Cristo, pero específicamente después de Pentecostés, porque fue en Pentecostés donde los apóstoles se fortalecieron y se les acabó el miedo que tenían para predicar. Entonces hoy nos encontramos con otro pedacito de los Hechos de los Apóstoles, donde realmente los apóstoles nos enseñan la perseverancia de la evangelización. Ellos habían pasado por varios lugares, por varios pueblos, por varias ciudades, y entonces volvieron para insistirle a la gente que perseveraran en la fe. Que uno muchas veces da el mensaje, pero no es constante, ¿no? La constancia es muy interesante porque no basta solamente con que la gente se anime a seguir a Dios, sino que tiene que haber una persistencia de aquellos que han evangelizado. Entonces los apóstoles volvieron a pasar por esas comunidades para insistirles la perseverancia en la fe que habían predicado. Interesante porque la iglesia sigue haciendo esto. La iglesia sigue insistiéndonos en que seamos apóstoles, no de un primer instante, sino de que seamos conscientes de que la gente necesita acompañarle. Si tú le dices a alguien, mira, vamos a misa hoy, y no le dices más, ni lo llamas más, ni le insistes más en que siga, y quizás en algún momento se desanima, porque recuerden la parábola de la semilla, que la semilla que cae en el camino
se la comen los pájaros, etcétera, etcétera. Entonces la insistencia en nuestra, vamos a decir, evangelización es importante. Los mismos niños, si realmente terminan la fase de la etapa de catequesis, hacen su comunión y no les, más nunca le tocamos una convivencia, un encuentro, un espacio de perseverancia, pues muchas veces se desaniman, y hasta los mismos adultos. Entonces, estoy en la carta de los Hechos de los Apóstoles. Los apóstoles insistían en visitaban de nuevo las comunidades para insistirles en la perseverancia de la fe. Y entonces, en primer lugar esto, la perseverancia es necesaria, o si queremos llamarle de otra manera, constancia, persistencia, pero es necesaria. No nos debemos contentar con decirle a una persona por primera vez, venga y encuéntrese con el Señor. Hay que estar ahí, caminando con Él, acompañándolo, es muy importante. Las personas que van por primera vez a la iglesia, yo no creo que aquí hay gente que haya venido por primera vez, o hay alguien que vino por primera vez a la iglesia. No, ¿verdad? Pero si ves aquí de repente 10 personas, 20 personas que vienen por primera vez a la iglesia, deberíamos saber quiénes son para seguirles insistiendo en que ellos sean constantes. Eso es importante. San Juan Bosco, por cierto, San Juan Bosco, pues que amó siempre a la Virgen María, bajo la vocación de María Auxiliadora, tenía el método de la insistencia y la repetición. Si repetimos a alguien, si se le insistimos cada vez y cada vez, en algún momento va a caer en el llamado. Eso es muy importante. Y eso es lo que están haciendo los apóstoles, volviendo a las comunidades donde ellos estuvieron. Fíjense que aquí dice que ellos, en aquellos días Pablo y Bernabé volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí examinaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Y como eran comunidades que ya estaban animadas en la fe, entonces en algunas de esas, en las iglesias, fueron dejando presbíteros, porque es que una comunidad que no tiene a quien la dirige también no puede perseverar mucho. Necesitamos perseverar, pero con alguien que nos está insistiendo. O sea, hay que saber hacer peninos en la fe. El niño que empieza, evidentemente, a caminar, si no tiene alguien que lo agarre cuando se va a caer, no aprende a caminar. Entonces, así pasa con la fe. Dejaron entonces los presbíteros. Y esto que están haciendo los apóstoles hoy es lo que hacen los obispos, es lo que hace el Papa. ¿Qué es lo que hace el Papa? ¿O qué es lo que hace el obispo por estar más cerca aquí? Nombrar un párroco para cada parroquia, para que dirija la fe de todos los fieles. Pero él está visitando constantemente, o está llamando constantemente, nos está reuniendo constantemente para insistirnos que perseveremos en este trabajo pastoral. Es el mismo esquema de los Hechos de los Apóstoles. Esas comunidades, esas 7 iglesias, esas iglesias que se fundaron, comenzaron evidentemente, el esquema de las parroquias. En cada diócesis, recordemos pues que estamos organizados de esa manera, en diócesis y arquidiócesis, en arciprestazgos y parroquias. Y entonces en esos espacios, vamos a decir pastorales, evidentemente hay una insistencia de la perseverancia. Ellos continuaron la predicación, ¿verdad? Continuaron la predicación porque es interesante ver los viajes de Pablo, por ejemplo. Los viajes que hace Pablo forman distintas comunidades, amplían la iglesia. Muy pronto llega hasta nosotros la evangelización. Somos fruto de ahí. Leemos los Hechos de los Apóstoles y decimos, bueno, eso fue allá en aquel momento. No, eso empezó allá, pero siguió aquí. Nosotros somos continuación de esos Hechos de los Apóstoles. Porque si aquí no hubiese llegado la evangelización hace más de 500 años, seríamos nosotros de otra, no sé de qué seríamos. Ojalá que no hubiésemos sido santeros ni esas cosas, ni brujos ni esas cosas, porque eso sí está peor la cosa. Pero por lo menos fuésemos de otra religión, pero gracias a Dios llegó el cristianismo a este continente y aquí estamos. ¿Por qué? Por la perseverancia de los apóstoles de aquel momento, por la insistencia de los apóstoles de aquel momento.
Y bueno, pudiéramos seguir diciendo cosas sobre lo que es la historia de la iglesia y pudiéramos llegar al mismo punto de que yo estoy hablando. Entonces, es interesante otra cosa aquí en este texto de los Hechos de los Apóstoles. Dice, al llegar reunieron a la comunidad y les contaron todo lo que habían hecho, lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les habían abierto, le habían abierto a los paganos las puertas de la fe. Los paganos eran aquellos que no creían en Dios, creían en otras cosas, pero no en Dios. Pero se fueron acercando a través de la predicación de Pablo. Por eso es que se habla de que Pedro es apóstol, San Pedro es apóstol de los judíos y Pablo es apóstol de los paganos. Y por supuesto, vuelvo a repetir, somos parte de eso, de esa predicación que llegó hacia nosotros. Porque hace más de 500 años yo no he nacido, ni ustedes tampoco, pero llegó aquí y aquí estamos nosotros, fruto de aquellos que nos han impulsado a la fe, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Aquí estamos. Y la recomendación es que seamos fieles, que seamos perseverantes, que seamos constantes. Entonces los paganos salieron ganando porque antes a ellos no se les miraba como un objetivo de predicación. Porque el islamismo y el judaísmo eran religiones muy cerradas, ¿no? Y entonces quien amplió la cuestión fue el cristianismo, las tres primeras religiones de aquel tiempo, islamismo, judaísmo y el cristianismo. Pero el cristianismo se expandió rápido, porque nos ponemos a ver que fue rápido que llegó a este continente la evangelización, gracias a Dios. Y yo creo que eso tenemos que agradecerlo, evaluarlo y pedirle al Señor que esta evangelización que pisó por primera vez este continente, esa huella siga viva a través de nosotros. Porque el tiempo va pasando y van apareciendo otras religiones, otras ideologías que van como queriendo borrar eso, ¿no? No, por eso es que hay que insistir mucho. Insistir mucho. Bien. El evangelio, ¿dónde lo ubicamos? Es un evangelio que está, por supuesto, un poquito antes de Cristo ser muerto y resucitado. Por eso Jesús habla a los apóstoles, habla a la gente, pues, y les dice: hijitos, todavía estaré un poco con ustedes. Primero les habla de la glorificación del Hijo de Dios y sigue diciéndoles: todavía estaré un poco con ustedes. O sea, ya Jesucristo estaba a punto de ser apresado y tomado para ser crucificado. Es un evangelio prepascual, pues. Pero Jesús sigue insistiendo en el mandamiento nuevo. No porque no hubiese llegado todavía, no hubiese sido entregado todavía los mandamientos de la ley de Dios a Moisés, sino porque habían olvidado lo fundamental de los mandamientos. ¿Cuántos son los mandamientos? Primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Hay que sabérselo de memoria. Los mandamientos de la iglesia y los mandamientos de la ley de Dios. A veces los confundimos. Aquí estamos cumpliendo con el primer mandamiento de la iglesia, oír misa los domingos. Pero también estamos cumpliendo con el tercer mandamiento de la ley de Dios, que es santificar la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de la Pascua. La Pascua del Señor. Cada misa es una celebración de la Pascua del Señor. Entonces Jesús recomienda que a los apóstoles y a la comunidad les doy un mandamiento nuevo, porque se habían olvidado de lo fundamental. La gente tenía quizás consciente de la relación con Dios, pero se había olvidado de la otra parte de la cruz, del prójimo. Y es por eso que Jesucristo le dice a aquellos que lo criticaron porque estaba haciendo un bien el sábado. El sábado era para aquel tiempo el sábado era el día de descanso.
Y quien inauguró el día domingo como día del Señor fue el mismo Jesús al resucitar. Entonces después, la ley antigua era el sábado, día de descanso. Cristo resucita para darnos el regalo del día domingo, que es el día del Señor, el día en que todos nos reunimos para celebrar su resurrección. La gente se había olvidado del mandamiento nuevo. Por eso es que yo insisto que los mandamientos, todas las oraciones de la iglesia, lo digo porque están los niños, ¿no? Nunca dejen de rezar las oraciones de la iglesia, porque a uno se le olvida. Si uno se lo aprendió cuando era alumno de la catequesis, y si no rezó más, entonces a la edad mía ya se le olvida todo. Entonces hay que saber eso de memoria, como el número de la cédula, como el número del celular. Bueno, ahorita quizás a veces cuesta porque uno, como tiene la cuestión de los WhatsApp, uno no se aprende a veces los números de memoria. Pero así como el número de la cédula, pues, que debemos saber los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos de la iglesia, todas las oraciones de la iglesia, las obras de misericordia espirituales y corporales, hay que aprendérselas, porque ahí está concentrado toda la caridad que nos manda la iglesia, en las obras de misericordia. Lo estoy diciendo porque los niños tienen que irse aprendiendo eso. Cuando uno los confiesa no le alcanza el tiempo de preguntarle todo, pero es necesario que insistamos en esto. Hijitos, les doy un mandamiento nuevo. Y esto lo repito para que todos sepamos que esta lectura nos está invitando a que revisemos cómo están los mandamientos en nuestra vida. Son el método de examen de conciencia diario, son el método de todos los santos, los mandamientos. Cada vez tenemos que mirarlos, revisarlos. Porque en los primeros libros de la Biblia habían más de 600 mandamientos, pero la iglesia los resumió en 10, que cubren con toda la expectativa. Una vez le preguntaron a Jaimito, ¿cuántos son los mandamientos? Y Jaimito dice, depende. Para las mujeres son 9 y para los hombres son 10. Le pregunta, ¿y por qué? El 9º mandamiento dice, no desear la mujer de tu prójimo. Y bueno, tú has visto una mujer deseando otra, ¿no? Entonces, es decir, son 9 para las mujeres y 10 para los hombres. Es un chiste nada más. Pero es decir, los mandamientos de la ley de Dios, tengámoslos presentes. Y si es posible, cuando vamos a examinar nuestra conciencia de noche, a la noche, que estamos dando gracias a Dios por la vida y todo, Señor, quiero revisar el primer mandamiento. Claro, lo puedes resumir en 2 también, como lo hizo Jesús: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con toda tu fuerza, y al prójimo como te amas a ti mismo. La cruz completa. Vamos a preguntarnos algunas cositas, porque a mí me gusta predicar con preguntas, porque la pregunta, Santo Tomás incluso hace su cuestión, su libro lo hace, lo llama la cuestión 1, cuestión 2, cuestión 3, es decir, cuestionario, porque la pregunta te deja siempre abierto a que vayas aprendiendo mucho más. La pregunta, un interrogante puede llegar muy lejos, ¿verdad? Por eso el cuestionario es algo que han empleado mucho los catequistas en mucho tiempo, ¿no? Hace tiempo. Yo le daba a los muchachos creo que 150 preguntas cuando empezaba la catequesis, para que se la aprendieran durante todo el proceso. Y de ahí se les sacaba el examen. Lo que yo iba a preguntar, 10 preguntas, estaban basadas en las 150 preguntas que se le hacía para que se la aprendiera. Y seguimos haciéndonos preguntas, porque aunque estemos ya canosos, necesitamos aprender y vivir la experiencia de Jesús, no solamente aquí, sino llevárnosla a la casa. La palabra de Dios es un proyecto de vida. Lo dije creo que ayer, lo vuelvo a repetir hoy. Primera pregunta. Los niños me trajeron la tarea. A ver, muéstrenmela. A ver, desde ahí, ¿qué fue lo que les pedí?
el cuadro sobre el buen pastor, ¿cierto? Pastor, oveja, pasto, redil y lobo, ¿verdad? Todos lo tienen igual, ¿eh? Ok. Bien. Eso los catequistas lo evalúan y también lo pueden reflexionar en sus clases, ¿no? Tanto los adultos como los niños, porque ese es un cuadro que vale para los dos. Pero como son muchos, entonces yo no los puedo revisar ahorita, simplemente les pido un aplauso para los que lo han traído. ¿Cómo concibo la vida mejor dicho, cómo consigo la carta de los Hechos de los Apóstoles? ¿No? ¿Cómo la concibo? ¿Cómo la valoro? O sea, todo lo que hicieron los apóstoles después de la resurrección de Cristo. ¿Cómo la concibo? Si es posible leer también los Hechos de los Apóstoles desde el comienzo hasta el final, porque eso es bueno que leamos la Biblia. ¿Cómo la concibo? Oye, si no hubiese pasado esto, yo creo que no fuésemos una iglesia universal. Quizás estoy exagerando en lo que digo, pero la iglesia es universal porque se extendió prontamente al mundo. Católico significa universal. Y ha llegado hasta nosotros. Y gracias a eso tenemos niños, jóvenes, adultos, familias, las parroquias se llenan, porque ese mensaje que ocurrió por allá hace más de 500 años llegó al corazón de todas las generaciones. Y evaluarlo significa darle gracias a Dios porque nos llegó este mensaje. Por eso cuando nos llega una religión extraña a nuestras casas, tenemos que estar conscientes que primero fueron los Hechos de los Apóstoles. Primero fue Cristo allá con Pedro, que fundó la iglesia en Mateo 16, 18. Y no dejarnos llenar la cabeza de pajaritos preñados. Porque tenemos que ser conscientes que la única manera de que frenen las falsas doctrinas es que nosotros valoremos lo que sucedió en los apóstoles. Porque la iglesia nació una, santa, católica y apostólica. Y el apostolado llegó hasta nosotros hace más de 500 años. Es importante esto. Que recuerden que las sectas religiosas andan por Latinoamérica como trabajando bastante. Y nosotros estamos como quedados en el aparato. Y por eso es que otro aspecto de valorar los hechos de los apóstoles es que nosotros tenemos que generar desde las parroquias misioneros. Ahora lo vamos a hacer un poquito motivando a la gente en los sectores, pero tienen que nacer de los sectores o desde la parroquia a los sectores la evangelización. Todo el mundo puede ser misionero, los niños, los jóvenes, los adultos, la familia. Hay que salir del aparato, pues. La religión que ciertamente no es evangelizadora, creo que lo dice San Agustín, no es iglesia. La iglesia que no es misionera no es iglesia. Entonces, evaluar la misión de los hechos de los apóstoles. ¿Cómo esta gente, 12 apóstoles, pudieron decir tantas cosas bonitas a aquel pueblo hace muchos años? Y esas cosas también las podemos decir nosotros. Por eso también a los niños los invito a que le pidan al Señor el ser misionero. El ser misionero. A los movimientos de apostolado seglar hay que pedir, Señor, hazme misionero, para poder llegar al corazón de mucha gente que no tiene a Jesús. Quizás nos quedamos solo en el aparato central nada más, en las programaciones centrales, en cosas que ya sabemos, las fiestas patronales. No, hay que ir más allá de evangelización. Otra pregunta o otra reflexión. En base al Evangelio, ¿cómo concibo este proyecto de Jesús?
Jesucristo nos está entregando un mandamiento nuevo, no porque la ley no se haya dado todavía, sino porque el hombre todavía no ha entendido que amar a Dios es amarnos unos a otros. Por eso es que repite, ¿cómo concibo esto? Y en este camino de sinodalidad, ¿cómo quiero yo construir fraternidad? ¿Es malo estar enojado con otro? ¿O mirar de reojo a otro? ¿O no querer hablar con el otro? ¿O no aceptar al otro? Porque ya esas son barreras que no nos dejan construir la fraternidad sobre el proyecto de Jesús, que es el amor. Veamos a los que han roto las barreras de estos impedimentos. Primero Jesús desde la cruz. Perdónalos porque no saben lo que hacen. No se pone a pelear con los soldados porque lo están con nadie, ni siquiera con Pilato. Él sabe que Pilato está haciendo algo malo, pero no pelea con Pilato. ¿Por qué? Porque Jesús es ejemplo, por supuesto, de fraternidad. Después seguimos y vamos con Esteban, que lo mataron a pedrada, y lo que dijo fue: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y por ahí seguimos con los apóstoles que fueron martirizados y tranquilos. Y un ejemplo que lo prediqué en la misa anterior, pero siempre yo lo repito porque yo quedé impactado de San Juan Pablo II. Recuerden que San Juan Pablo II fue a Portugal, la tierra de la Virgen de... No es esta, sino Fátima, que lo celebramos el 13. Y ahí recibió un impacto de una bala de un hombre que lo quería matar. Dicen que buscaba hacer una película de terrorismo. Pero lo impactante es que ciertamente la ley aplicó la justicia, pero Juan Pablo II no se conformó con eso, sino que fue a la celda donde estaba este hombre preso a perdonarlo personalmente. Él pudo haber dicho: no, yo te perdono desde aquí del Vaticano. Las cámaras me enfocan y bueno, eso es facilito ahorita, pedir perdón por internet. Pero tú estás muy lejos de la persona. No es lo mismo hacer un mensaje por internet que darle un abrazo a una persona que tú realmente perdonas. Y hay que ver que San Juan Pablo le perdonó el error más grave que hace una persona, que es atentar contra la vida de otro. Y ahí tenemos ese ejemplo. Entonces, construir fraternidad es empezar como a reflexionar frente a este evangelio de ese nuevo amor, mandamiento del amor que nos entrega Jesús. Y a los niños la escuela del mandamiento del amor hay que irse enseñando a los niños, ¿verdad? Enseñando a los niños. Que ellos aprendan a hablar con todos, que ellos aprendan a no guardar rencor, que si lo guardan cuando niños es porque ellos no saben, pues esa es la etapa de la transparencia, pero es decir, hay que buscar esa escuela. Después que estos niños hagan la comunión, continúan la escuela en su familia. Papá y mamá son los directores y los profesores de esa escuela que continúan con ellos. Después ellos harán otra escuela con su familia cuando se casen, etcétera. Eso es una cadena que no revienta, pero es necesario la escuela del amor, del mandamiento nuevo que Jesús nos regala. ¿Cuál es la respuesta de las guerras, de los odios de las personas, de las contraposiciones de la sociedad en el mundo? Eso que no hemos aprendido a hacer lo que Cristo dice. Lo repito: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Y por este amor reconocerán todos que ustedes son mis discípulos. Si ustedes me ven a mí dándome golpes con una persona, maltratando a una persona, ¿qué testimonio soy yo de sacerdote? Por esto los reconocerán, dice Jesús. Igualmente, un cristiano serio en su fe, pues evita todo ese tipo de cosas, porque somos testimonios. Y estos niños tienen que siempre encontrar un mundo transparente que los lleve a vivir la santidad. No tienen que ver a papá y mamá peleando, ni esto. Ellos tienen que, en la casa tenemos que ser muy cuidadosos en eso. Es necesario ser muy prudente. La prudencia es la que nos enseña a que no damos, a que si algún aspecto de nuestra vida da antitestimonio,
preferimos buscar realmente el momento. Por ahí va la cuestión. Es una escuela, es que esta es una escuela que Jesucristo nos enseña, ¿verdad? Con los apóstoles duró 3 años, pero con nosotros quizás mucho más tiempo. Pero sin embargo tenemos a la iglesia, que es la barca que nos va llevando. La barca significa la iglesia, ¿no? Nos va llevando y nos va enseñando a vivir ese proyecto del amor en los ambientes donde nos encontramos. El ambiente de infantil, el ambiente juvenil, el ambiente adulto, etcétera, todos los espacios. Ahí tenemos que aprender a vivir en fraternidad, como amigos. Y bueno, involucremos a la Santísima Virgen María. Ella tiene una fuerza intercesora para hacer que nosotros podamos llegar a vivir lo que Cristo quiere. No solamente en las bodas de Caná, ella está exigiéndole a los apóstoles que hagan lo que Él diga, sino que ella está intercediendo para que los apóstoles evidentemente obedezcan a Jesús. Y es importante pues que esta palabra no se quede aquí. La palabra de Dios no le gusta quedarse en el ambón. La palabra de Dios le gusta quedarse en tu corazón, en mi corazón, para que pueda dar el resultado. Las parroquias, ahorita que en junio se va a hacer la Asamblea Nacional de Pastoral, el tema central es la parroquia. Y nosotros como parroquias tenemos que ir construyendo esa fraternidad. Ojo que los que estamos dentro, como dice la palabra, alineados en movimientos, en grupos, en eso, somos los que más tenemos que poner en práctica este proyecto del amor. Tenemos que vivirlo para poder ser testimonio de la gente que está afuera. Entonces, eso hay que, así como lo estoy diciendo, interpretarlo. Tengo que ser testimonio del proyecto nuevo de amor de Cristo, donde me encuentre como viviendo mi fe. Pidámosle a María y un aplauso para la Virgen. Pidámosle que nos ayude, que interceda por nosotros en este proyecto de amor que Cristo nos regala en su palabra. Nos ponemos de pie. Profesamos nuestra fe, renovamos nuestra fe con la oración del creo. Por favor, fuerte. Creo en Dios. Padeció bajo el Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos al Señor Dios nuestro. Él está presente con nosotros. Por la Iglesia, morada de Dios con los hombres, para que observando el mandamiento nuevo, sea en medio del mundo signo de esperanza de la nueva tierra que Cristo ha inaugurado. Roguemos al Señor. Lo pedimos, Señor. Por todos los que trabajan por un mundo mejor, para que la victoria de Cristo aliente sus esfuerzos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los que sufren, para que sean enjugadas las lágrimas de sus ojos. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nosotros aquí reunidos, para que amándonos unos a otros, el mundo pueda reconocernos como discípulos de Cristo. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Pidamos al Señor por el aumento de las vocaciones sacerdotales, religiosas y misioneras en nuestra diócesis de Estaban Suátegui, en Venezuela y en el mundo entero. Roguemos al Señor.
por los que están enfermos, para que el Señor les alivie en su enfermedad y les cure. Pedimos por nuestro hermano diácono Miguel Velázquez, y por todos los enfermos de nuestra parroquia y de nuestro estado. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los que ya se durmieron en la paz del Señor y esperan la resurrección, Felicia Salazar, Ginette Carolina Blanco, Américo José Díaz, Ernesto Guzmán Fuentes, Juan Bautista Rodríguez, Germán Romero Nava, Edmundo de Jesús Salazar Marea, Luis Beltrán Hernández y Matilde Josefina Marval. Por ellos roguemos al Señor. Concédenos, Padre nuestro, lo que te pedimos, y haz que cumplamos el mandamiento nuevo de tu Hijo, amándonos como Él nos ha amado, por Jesucristo nuestro Señor. Pueden sentarse. Esta es la alianza de vida eterna, de redención. Y abrazando a todos les pidió que se amaran sin temor. Es el mandamiento nuevo. Ha llegado la hora de partir, pronto ya no volverán, hasta que se cumpla en mí lo que está escrito. Y les digo, coman desde paz. Es mi cuerpo que se entrega ahora para remisión de tus pecados. Es la Alianza de vida eterna, de redención. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concédenos que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor,
pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque Él con la oblación de su cuerpo en la cruz llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza, y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo víctima, sacerdote y altar. Por eso con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es. Santo, santo, santo es el cielo divine, porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Porque mi Dios es santo y la tierra llena de su gloria está. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. No, 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 no pasarán. No, 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 no pasarán. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Cielo al Hijo de David, hosana en el cielo a nuestro Redentor. Bendiga en el cielo a nuestro Redentor. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasarán. Cielos y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No, 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 no pasará. No, 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 no pasará. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Aquí está Jesús en la hostia consagrada. Está resucitado, Él es el pan de vida y el alimento del alma. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno de vino que estaba en la mesa y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Contemplemos el cáliz del Señor que contiene su sangre resucitada, la misma sangre que fue derramada en la cruz para la salvación del mundo entero. Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jorge Aníbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de los que hoy estamos encomendando, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo las enseñanzas de Jesucristo, nos atrevemos a decir con fuerza: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, y hoy nos lo dices a cada uno de nosotros: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia está reunida en este momento, y conforme a tu palabra, concédeles la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Pueden darse el saludo de la paz. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo resucitado, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos ustedes que han venido a participar del banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Cuerpo de Cristo, guarde nuestra alma para la vida eterna. Amén.
Cuando me siento perdido, sin un rumbo en la vida, tu palabra es la guía, es la estrella del camino, por eso guíame, si he perdido ya la calma, cuando siento enfermo el corazón, tu palabra es la unción que me sana y me levanta. Cuando hay frío y soledad y parece no haber nadie, tu palabra es como un ángel que consuela y acompaña. Por eso guíame, aliméntame, sáname, acompáñame por Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, y ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva, por Jesucristo nuestro Señor. Hay dos jóvenes estudiantes de enfermería que nos están pidiendo informar este proyecto. Recordemos que los estudiantes hoy les piden un proyecto que responda a las necesidades del ambiente, vamos a decir, de los sectores pobres, ¿no? Ellos tienen aquí no sé si está por ahí la jovencita, no está, ¿verdad? Pero comunican aquí, punto de recaudación de la Iglesia María Auxiliadora, es decir, dentro de la parroquia, beneficio de las comunidades más vulnerables del sector lechería, jornada informativa para la salud, hepatitis de origen de desconocidos en niños, lugar, dice aquí que no veo bien, Barrio Santa Rosa, Plaza El Parque, hora de 1 a 5 de la tarde, fecha
Miércoles 18 de mayo de 2022, día miércoles. Ellos van a estar en ese sitio para que las personas que quieran obsequiar juguetes, acercar alguna cuestión para ese proyecto, va a ser con atención a los niños y además pues creo que es una manera también de canalizar nuestra caridad, de manera que está por aquí ya informado. Otra cosa es que ahorita vamos a tener una pequeña reunión con todos los que les toca motivar las misas sectoriales, pero sí quisiera invitarles a todos a que hagamos presencia. Hoy la misa va a ser en la plaza, la primera misa, la va a presidir Monseñor Viña, pero tenemos que ir haciendo un poquito espacios dentro de los sectores para que la iglesia pueda ir hasta allá. Yo voy a celebrar a las 4 aquí la misa de difunto, pero la misa de 6 vamos a celebrarla en el sector. Aunque hayamos oído misa en la mañana, pues es bueno que vayamos, los grupos, los movimientos, el coro, las personas porque es cuestión de también hacer presencia para que se animen algunas personas de los sectores. Sería muy importante que al final de la fiesta pudiéramos decir, hemos traído 10, 5, 1 persona porque nos hicimos presentes allá, al menos en la misa. Porque lo que se busca es un poquito que la fiesta patronal se abra a los sectores para que podamos llegar a la gente. Entonces ese trabajo quizás no lo vamos a hacer todo hoy en esta semana, pero ya se puede ir haciendo costumbre, o sea que mientras esté yo aquí, la Virgen María Auxiliadora saldrá a los sectores para celebrar la misa junto a la gente y motivarlos a que vengan a la iglesia. Es necesario salir. Ya la pandemia ha pasado un poco y vamos con las medidas, pero sí vamos a arriesgar. ¿Les parece? ¿Sí o no? Claro, claro. Hay mucha gente sedienta de Dios en muchos sectores de la parroquia. Y así también yo conozco los sectores porque hay algunos sectores que no he podido visitar. Entonces esto me va a ayudar a conocer también. Y ustedes me acompañan porque el pastor tiene que ir con las ovejas, ¿verdad? Entonces no se les olvide, la invitación es para cada uno de ustedes. Le va a resonar en el oído esta invitación todos los días. Tengo que acompañar, levanten la mano los que quieren la Virgen. Ajá. Tengo que acompañar a la Santísima Virgen que me está llevando a los sectores para que yo haga mi apostolado de acompañamiento a la gente. Es necesario eso. Se nos están metiendo otras religiones, ¿por qué? Porque no. Bueno, esta novena la vamos a dedicar a eso. Los niños me empiezan a hacer una historia de la Virgen. Al próximo domingo, una historia de la Virgen de la Santísima Virgen. Puede ser la historia de la Virgen, aunque no sea la auxiliadora, pero tráiganme también por qué se le llama auxiliadora, qué año, qué papa la consagró, por qué San Juan Bosco amaba tanto a la Virgen. Todo eso se los pido que me lo investiguen los niños de catequesis. ¿Correcto? Ok. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz.